Buenas, ¿cómo andan? Siguiendo con la sintonía del anterior video, en el que practicamos la tabla periódica, su uso, sus grupos y bueno, un par de cosas más, les recomiendo ir a verlo. Vamos a pasar a resolver, perdón, el coloquio número uno de Química General o Introducción a la Físico-Química, que tiene mucho que ver con esto. Sigue siendo la misma sintonía, practicar la tabla periódica, eh, facilitar su uso, qué significa cada cosa. Este coloquio tiene gran parte unidades químicas. Vamos a dar UMA, vamos a dar mol, vamos a dar masa molar, pero bueno, este tema cabe recalcar también que es importante para el coloquio número 2, que es leyes fundamentales de las combinaciones químicas. Para el tema sería número 2 también, porque van de la mano y en el parcial estos dos temas se complementan y se unen para hacer un punto comúnmente, así que nada, para que lo vayan teniendo más o menos en cuenta. Vamos a pasar a resolver un par de ejercicios estratégicos que yo elegí porque creo que son los convenientes a la hora de estudiar o los más importantes porque es un coloquio largo y bueno, lo ideal sería que ustedes completen todo el coloquio, obviamente, y hagan todo el coloquio, pero en tal caso de que no tengan tiempo porque bueno, tienen que estudiar otras materias claramente. Yo acá elegí un par de ejercicios, como les digo, preferentes para más o menos tener una guía un poco más completa. Bueno, empezando, vamos a responder el problema número 3, que básicamente sigue con la sintonía, como dije, que dice, para los siguientes elementos, oxígeno, bromo, silicio, cesio, zinc, níquel, criptón y mercurio, con el auxilio de la tabla periódica, precise. A, número atómico; B, número másico; C, masa isotópica relativa media, que es una información que te viene la tabla periódica que ya te lo dice el ejercicio en sí. D, número de protones, electrones y neutrones de su isótopo más probable, a qué grupo y periodo pertenece y si es un gas, un no metal o un gas inerte. Ok, bueno. Empezando rápido, tenemos el caso, bueno, el primer caso, nada que ver. El primer caso del oxígeno, eh, que bueno, como dijimos, este primer punto al menos bueno, todo el coloquio se resuelve solo con la tabla periódica, pero bueno, vamos a hacer el oxígeno de manera rápida. Te pregunta su número atómico, vos te vas a tu tabla periódica y bueno, si vieron el anterior video ya están bastante familiarizados con esta expresión que estoy por hacer ahora, pero como sabemos tenemos el elemento en cuestión, tenemos su número atómico y su número másico, ¿ok? Z es número atómico, ¿ok? Y la A es su número másico. Indican cosas totalmente distintas. Cabe recalcar que esto está en la teoría, o debería estar en la teoría, así que supongo que ya es algo obvio, pero para resolver los coloquios necesitan leer la teoría primero, ¿ok? Así que capaz hay cosas que yo voy a entender que ustedes ya saben ya, porque como les digo, yo espero que ustedes lean primero la teoría y después se pongan a resolver el coloquio. Pero bueno, como repaso rápido, te está pidiendo eso. Entonces, bueno, número atómico del oxígeno de manera fácil, sencilla, es el número 8, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué es el número 8? Ahora vamos al número másico. ¿Cuál es su número másico? Acá, ¿no? Bueno, vamos de vuelta. Como le digo, este ejercicio es bastante fácil. Eh, así que, bueno, sería 15,9, tanto, 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 tanto. Redondémosle a 16, ¿ok? 16 es su número másico. Después ya se empieza a complicar un poco más. Su masa atómica relativa media es exactamente la misma, de hecho, es exactamente la misma, es 15, yo recomiendo que cuando te pidan la masa atómica relativa media, capaz que pongan un poco más de decimales, bueno, pongan la cantidad de decimales que te dicen la tabla periódica, en mi caso, bueno, son estos. Cuando te piden el número másico, comúnmente se redondea, como están viendo acá, pero ya para la masa atómica relativa media ya no, se utiliza la cantidad de decimales. Después, en el número D te dice el número de protones, número de electrones y número de neutrones. Bueno,
Obviamente acá estamos hablando de que de átomos neutros, ¿no? O sea, no son ni cationes ni aniones. Así que claramente el número de protones, en este caso, para el oxígeno, ¿cuánto va a ser? Claramente va a ser 8, ¿no? Porque por eso ocupa ese, como les digo, esto es algo teórico, pero se supone que ya saben, lo que indica este numerito de aquí, indica la cantidad de protones y electrones en el caso de números neutros. ¿Ok? Entonces, claramente, en este caso, va a tener 8 protones, va a tener 8 electrones también, pero ya cambia. ¿Qué cambia? El número de neutrones. ¿Cómo se calcula el número de neutrones? Es bastante sencillo. Hay que hacer una resta del número másico menos el número de electrones o de protones, si quieren, como sea. En el caso del oxígeno es un poco más fácil darse cuenta porque es un átomo relativamente chico, entonces claramente va a tener 8 neutrones en su núcleo. Fácil, sencillo. Bueno, después en el punto E te pregunta a qué grupo y periodo pertenece. Nosotros nos vamos a nuestra tabla periódica y ya nos damos cuenta fácilmente a qué grupo y a qué periodo pertenece. Pertenece al periodo 2, al grupo 16. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, voy a marcarlo por si no queda claro, pero yo calculo que ustedes se están dando cuenta de a qué grupo y a qué periodo pertenece. Acá, ahí está. Está acá el oxígeno y está acá. Uy, lo hice muy feo. Bueno, y está acá el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de nuevo, periodo 2, grupo 16. ¿Ok? Como les digo, creo que ya todos saben a lo que me estoy refiriendo acá porque es fácil, uso la tabla periódica. Yo espero que ya más o menos esto lo tengan un poco más familiarizado. Pero bueno, es parte del grupo 16 y periodo 2. ¿Ok? Hasta ahora nada del otro mundo, o eso espero yo. Bueno, y después el F que te pregunta si es metal, no metal o un gas inerte. Ok, si ustedes saben. Bueno, igualmente ya te lo dice acá en esta tabla periódica puntual y en la mayoría ya te dice en qué elemento es cada uno. Pero esta, ¿qué zona es? La parte de los no metales. Ok, la parte de los metales es la que está por acá. Ok, bueno. Así que claramente es un no metal. El gas es un no metal. Hasta ahora, sencillo el ejemplo. Vamos a poner capaz de un átomo un poquito más grande. A ver cuáles son los otros que te piden. Te pide, bueno, silicio, cesio, sí. Bueno, vamos a hacer del níquel. Vamos a hacer el del níquel. Así les dejo un par de tareas también, si quieren practicar este tema. El níquel. Vamos a nuestra tabla periódica de nuevo y buscamos el níquel. El níquel es un metal, claramente, un metal de transición, entonces va a estar bien en el medio, está acá. ¿Ok? Entonces, viendo nuestra tabla periódica, tiene número másico, número atómico 28, tiene de número atómico 18, y su número másico ya no es tan fácil de calcular, pero si ustedes ven, acá arribita su masa atómica va a ser de 58, ¿estamos de acuerdo? En este caso no se redondea, eh, o sea, es algo tabulado realmente estas cosas porque tiene que ver con su isótopo más probable, es medio teórico, como les digo. Mi recomendación, esto es muy teórico, así que a la hora de practicar como lo estamos haciendo ahora, tómenlo un poco por pinzas, pero su isótopo más probable en teoría es el 58, no se redondea para arriba, ¿ok? Pero bueno, resolvemos rápidamente lo que nos pide. Su número atómico, dijimos que es que número 28, ¿no? Si mal no recuerdo. Número másico, dije 58. Ok. Después, en el punto C, nos pide la masa isotópica relativa media. Bueno, si vemos, vamos de vuelta para allá. Vamos. ¿Qué dije yo? Que acá hay que usar cuando
te pida la masa atómica media, ponemos la cantidad de decimales en cuestión. En este caso es, bueno, 6, 9 y 3. Vamos a poner esos 3 decimales. Sería 58,693 y 3 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, después en el D nos piden el número de protones, neutrones y electrones. Acá ya cambia. Bueno, sabemos que es un átomo neutro, entonces va a tener su número de protones igual a 28. Su número de electrones igualmente a 28 porque se tienen que hacer neutras estas cargas. Y ya cambia acá, porque ¿qué habíamos dicho? Su masa, su, su número másico es 58, ¿estamos de acuerdo? O sea, su isótopo más probable. Esto viene de la teoría, como les digo, así que les recomiendo leer la teoría si no entienden lo que yo estoy diciendo. Es 58. Entonces, ¿cómo va a ser el cálculo? Para el número de neutrones va a ser de 58 menos 28. Entonces tiene 30 neutrones en su núcleo. ¿Okay? Como les dije, acá ya no es tan obvio como en el caso del oxígeno. Así que ojo con eso. Igualmente, esto es algo más teórico. Yo nunca vi un parcial que te tomen esto, pero es importante que lo sepan igualmente. Es algo que tienen que estudiar. Te pueden tomar en algún final. Después, bueno, ¿qué te pide? El grupo y el periodo, ¿no? Bueno, vamos entonces para acá y vemos dónde está ubicado el níquel. Pertenece al periodo 4, ya estamos viendo rápidamente acá, al periodo 4 y al grupo número 10. ¿Ok? Así que periodo 4, grupo número 10. Volvemos a nuestro ejercicio. Volvemos a nuestro ejercicio y ponemos grupo 10. ¿Qué pasó? Me borró. Grupo 10, periodo 4. Genial. Y en el F te pide si es un metal, un no metal o un gas inerte. Es un metal de transición. Ponemos es un metal. Y si queremos tener de apunte, ponemos la aclaración que es de transición. ¿Ok? Bueno, este ejercicio es facilito, es básicamente, es muy family friendly porque te enseña a usar la tabla periódica, bla, 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 no es algo tan complicado. Bueno, vamos a pasar a un ejercicio capaz un poquitito más complicado. Vamos a pasar al problema número 7 que te dice determinar las masas atómicas o masas isotópicas relativas medias que corresponden a los siguientes elementos, conociendo las masas de sus isótopos y la abundancia relativa porcentual de cada uno de ellos. Ok, bueno, parece muy complicado este ejercicio, pero les juro que es hiper fácil. Es un cálculo, porque ya se está dando todo, ¿ok? En esta tabla te da la masa relativa y su abundancia, ya sea en la corteza terrestre o donde sea. ¿Ok? Bueno, acá de vuelta entra el tema de la teoría, cómo se calcula la masa atómica media. Yo calculo que ustedes ya saben cómo se calcula, pero en tal caso, eh, la masa atómica media se calcula de la siguiente manera. Es la sumatoria de sus masas isotópicas, o sea, de su número másico. No es lo mismo, ¿ok? Pero acá lo tomamos como que sí. Isotópicas multiplicado su abundancia porcentual. ¿Ok? Obviamente, como estamos hablando de porcentajes, tenemos que dividirlo por 100. ¿Ok? Es bastante fácil el cálculo. Ahora cuando lo empiece a hacer, les va a parecer realmente muy fácil. Así que bueno. Parece, como les digo, medio engorroso, pero les juro que es muy simple. Vamos a pasar a resolverlo aplicando esta formulita simple, porque con los datos que nos dan ya lo podemos hacer. Vamos a empezar, bueno, con el bromo, el punto A. Nos dice que su masa es de 78,91834
de uno de sus isótopos y de su segundo isótopo 80,91629. Y bueno, sus abundancias en el caso del isótopo más probable es el 78,9, que tiene 50,7 de porcentaje en la corteza terrestre, y del bromo 81 ya tiene 80,91699 y tiene una abundancia de 49,3%. Vamos a aplicar la formulita que yo ya les expliqué. Entonces empezamos, ponemos masa media es igual a su masa, en este caso, bueno, 78,9183,4. Si quieren ser un poco más ordenados, cierran entre paréntesis tanto su masa relativa multiplicado su abundancia, en este caso, bueno, 50,7. Y después, bueno, sumado que estamos, cuando, como dijimos que es la fórmula una sumatoria, ¿no? Entonces se suma la otra masa relativa que es 80,91,62,9. Muy mucho bondi agarrar tantos decimales, pero bueno, ya está, ya. Es lo que te pide el problema. 49,3. Cerramos de paréntesis. ¿Qué nos falta? Lo que habíamos dicho de multiplicar por 100. Vamos a multiplicar por 100. Y acá nos va a dar un numerín. Usen la... Uy, acá ya se ve el problema 15. Bueno, no importa. Es el siguiente problema. Primero tenemos... Bueno, si quieren ser un poco más ordenados, primero sumen estas cosas. Pero bueno, o sea, cárguenlo directamente en la calculadora. Y les va a dar tipo un resultado de 79,9, dejémoslo así como redondeo. Y este resultado es interesante, ¿por qué? Porque bueno, vamos a prestar atención, 79,9 ya responde la pregunta, es la masa atómica o sus masas isotópicas relativas medias, 79,9. Estamos trabajando con el bromo, ¿no? Y fíjense la coincidencia. Vamos a ver al bromo. Uy, acá quedó esta parte acá. Eh, Vamos al bromo. ¿Y qué vemos en el bromo? Que su número coincide con su masa, atómica. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, tiene una relación, claramente tiene una relación. Así que esa es la manera de comprobar si de lo que están haciendo está bien o está mal. Eh, Vamos ahora, bueno, si quieren practicamos con otro, pero ya más o menos yo creo que esa es una idea de cómo se resuelve. Vamos con el B. El B es del carbono 12 y 13 puntualmente. Hay que hacer exactamente lo mismo. Bueno, masa media igual a, empezamos de vuelta, 12 por 98,9 más, en este caso si agarramos los decimales del 13 porque tiene un par ahí, para que nos dé más exacto el número, porque como les digo coincide con el de la tabla periódica, entonces es un valor tabulado, digamos, tipo, no es como que nos puede dar un número más o un número menos. Y obviamente esto de nuevo lo dividimos por 100. ¿Qué nos va a dar? ¿O qué nos tiene que dar realmente? Nos va a dar bastantes decimales. Agarremos 4. Sí, porque me da una banda de decimales en la calculadora. 0,110. Uy, qué feo mi 1. 0,1. Uy. Ahí. 1, 1, 0. ¿Ok? Ahora vamos a la tabla periódica, miramos el carbono y si nos damos cuenta, muy cerquita nos da, no nos da exactamente el mismo número, pero si se dan cuenta, es 12,107, ahí cerca, va tanteando. Como son decimales tan chicos, realmente con acercarse de la manera en la que estamos haciendo, ya está bien el ejercicio. Y bueno, y así con el punto C también si quieren practicar. Eso sería todo de cómo calcular, es bastante sencillo. Acuérdense, es la sumatoria
de sus masas isotópicas multiplicado la abundancia porcentual. Te está dando ya los dos, tipo, te está dando tanto su masa como su abundancia. Así que es un cálculo sencillo para que se amiguen con esto de las masas. Vamos a pasar al siguiente problema, el problema número 9, un poquito más complicado, pero es realmente bastante sencillo. De hecho, creo que lo más complicado en este caso de este ejercicio es saberse las, ¿cómo se dice? Las nomenclaturas, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a resolver, o sea, primero leamos el problema. Dice, determinar la masa molecular relativa en UMAS. Tenemos que saber qué es una UMA. Primero y principal, una UMA es un numerín que es igual a la 12ª parte de la masa del carbono 12, o sea, de su isótopo más probable. Que este valor de lo que vale una UMA es igual a, ¿qué dije? La 12ª parte del isótopo más probable del carbono, que es el carbono 12. Es igual a 1,66 por 10 a la menos 24. Son números chiquitísimos. Unidades nomás, no tiene una unidad así muy puntual. Si ustedes leen la teoría, una UMA equivale a 1,6 por 10 a la menos 24 unidades. Puede ser, bueno, parece una N, pero esto es una U. Así que bueno, ustedes cuando les pidan la masa molecular relativa en UMA y en gramos, ya tienen que saber este número como sea, ¿ok? Ahí voy a pasar a dar un ejemplo, es bastante sencillo, pero si más o menos ustedes manejan lo que es unidades, les va a salir muy fácil, pero es sencillo también, no hay mucha complicación al respecto con este problema. Vamos a empezar por el más fácil, el punto A, el ácido bromhídrico. Como les digo, lo más complicado de este ejercicio no es en sí hacerlo, sino saber su composición, su fórmula química, ¿no? De cada compuesto que están hablando. ¿Por qué? Porque tiene que ver la cantidad de moles. En este caso, bueno, el ácido bromhídrico tiene esta fórmula molecular, un hidrógeno y el bromo. Entonces, ahí nos damos cuenta que en el ácido bromhídrico, el hidrógeno aporta un mol. Yo calculo que ustedes ya están más o menos, ya saben lo que es un mol. Un mol es una cantidad de sustancias que tiene el mismo número un mol es una cantidad de sustancia que contiene el mismo número de entidades elementales que el número de átomos del carbono 12. ¿Qué está relacionado con esto? El número de Avogadro, ¿ok? No tiene nada que ver, pero bueno, eh, importante, número, número de Avogadro. Yo calculo que, como les digo, ya todos saben lo que estoy por contar, pero por si alguien no sabe, tiene un valor. Este número de Avogadro equivale a 6,022, puede ser, por 10 a la 23 mol. A eso equivale el número de Avogadro y es lo que equivale a un mol de algo, puede ser de cualquier cosa. En el PDF, si no me equivoco, que ustedes tienen, dice es un mol de algo, puede ser de autos, de lo que sea, pero bueno, como estamos trabajando a escalas atómicas, se entiende que estamos hablando de muchos átomos, por eso el número tan enorme, ¿no? Porque 6,0 por 10 a la 23 moles, altísimo, ¿ok? Entonces, bueno, se entiende que es una unidad para hablar justamente de estas moléculas. Siguiendo con el tema, el hidrógeno aporta un mol y el bromo aporta también lo mismo, un mol. Ok, fíjense acá, 1, 1, perdón, acá 1, 1 no, 1 y 1, ok, no tiene subíndices. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como les digo, eso es la cantidad de moléculas que hay en cada elemento en particular. Bueno, entonces, ¿qué entra acá en juego? Sus masas relativas, ¿ok? Sus masas atómicas. Entonces vamos y decimos, bueno, del hidrógeno, ¿cuánto es su masa? A ver, vamos acá y vemos que, como es un número con un par de decimales, podemos redondearla a 1. ¿Estamos de acuerdo? Y el bromo, bueno, el bromo es un poquito más grande, está por acá de hecho, y ya pesa bastante más, pesa 79,9. Ok,
Entonces nosotros volvemos a nuestro ejercicio y decimos, bueno, aportan 1 mol cada uno, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Como esta molécula ya está unida, tanto el mol de hidrógeno como el mol de bromo, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar las dos masas. Finalmente, si el hidrógeno pesa 1 y el bromo pesa 79,9, 79,9, bueno, sí, está bien, 80 unidades, punto, eh, no tiene ningún, ¿cómo se dice? Ninguna unidad, esto es UMA, ¿ok? UMA, unidades. No sé cómo lo expresarán ustedes, si con U solo o le ponen UMA, pero comúnmente con poner la U ya basta, ¿ok? Bueno, ya respondimos uno de los puntos, pero también nos pide en gramos. ¿Cómo hacemos eso? Para que yo les mostré la equivalencia a cuánto valía una UMA. Tenemos que hacer una simple regla de 3, ¿ok? Si, bueno, lo voy a hacer un poco más abajo, ¿ok? Para que se entienda. Si una UMA equivale a, ¿cuánto habíamos dicho? 1,66 por 10 a la menos 24. Entonces, 80 UMAS, ¿a cuánto equivale? Acá tenemos que hacer una regla de 3 simple. Yo calculo que ya todos saben hacer una regla de 3. Es este que está acá, el primero, multiplicado por el segundo, dividido por el tercero. Ok, simple, fácil. Háganlo y se van a dar cuenta que les tendría que terminar dando, les tendría que terminar dando su valor X, que en este caso es 2,056 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es la unidad que te está dando. Creo que no sé si lo puse, pero este valor es en... No, no lo puse, ahí está. Este valor es en gramos, ¿ok? Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, perfecto. Y así básicamente con todos los compuestos que te ponen acá. Bueno, son un par. Vamos a hacer uno más. A ver, vamos a hacer el de la glucosa. Bueno, para mis compañeros de bioquímica y farmacia, la glucosa es una molécula que van a ver mucho en la carrera, que su fórmula molecular, bueno, no es tan evidente porque ustedes todavía no están cursando ciertas materias con las que involucra la glucosa, pero eh, la glucosa tiene, su fórmula molecular es C6H12O6. Van a verla tantas veces a esta molécula que ya se la van a terminar acordando de memoria. Así que bueno, ya vamos haciendo los cálculos. El carbono aporta ¿cuántos moles? 6 moles. El hidrógeno, ¿cuántos moles aporta? 12 moles. Y el oxígeno, ¿cuántos moles aporta? 6 moles. Como dije, los subíndices, fíjense en eso para saber de lo que estoy hablando. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente multiplicar esos moles por su masa puntual. La del hidrógeno ya lo sabemos, que es 1. Vamos a ver el del carbono y el del oxígeno, a ver cuánto es. Ustedes van a hacer tanto estos ejercicios que se van a terminar acordando de memoria todos estos datos, pero bueno. El oxígeno, bueno, 15,999, o sea, 16, básicamente. Si quieren, pónganle los decimales, no pasa nada, pero tampoco es tan necesario. Y la del carbono es 12,107. Bueno, también pueden poner si quieren o si quieren redondeen. No hay mucho problema en eso. De hecho, los profes comúnmente te piden que redondees, pero bueno, si quieren ser muy exquisitos, háganlo con los decimales, pero no es tan importante tampoco. Así que básicamente hacemos el mismo cálculo. Hacemos, en este caso sería 6 por 12 para el carbono, más 1, perdón, por 12 no. No, está bien, 6 por 12. Y después sería para el hidrógeno 1 por 12. Y para el oxígeno sería 6 por, ¿cuánto? Por 16 habíamos dicho, ¿no? Ok. Sí, como les digo, yo lo estoy redondeando, ¿ok? Si quieren redondeenlo, yo considero que los profes te van a tomar como que está bien, así que dudo que haya algún problema, pero bueno,
este cálculo finalmente te va a terminar dando 180 unidades, unidades UMAS son ahí lo mismo, digamos. Después, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el anterior caso. Si una UMA equivale a 1,66 por 10 a la... Uy, casi se me va. A la menos 24. A la menos 24 gramos. Entonces, 180 UMAS o unidades, como quieran decirle, va a equivaler como... ¿a cuánto había dicho? Acuérdense, el 1 multiplicado por el 2 dividido por el 3. ¿Ok? Fácil. ¿A cuánto equivale? Calcúlenlo mientras yo borro acá. Mientras yo borro este 2 acá, que queda feo. Uy, se me borró todo. Equivale a 2,9 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y así básicamente con todos. El único problema de este ejercicio, que yo entiendo que la mayoría va a tener, es con van a tener que buscar por internet cómo es la fórmula molecular de cada uno de los compuestos, porque dudo que ustedes sepan la fórmula del clorato plúmbico o del ácido ortofosfórico. Así que quédense tranquilos que eso es lo más complicado. Bueno, pasamos a otro ejercicio. Vamos a pasar al problema 14, que dice: determine el número de átomos. Voy a borrar esta parte, permiso. Ahí está, perfecto. Dice: determine el número de átomos para cada elemento en las siguientes muestras. A, 1 gramo de agua. B, 9,964 por 10 a la menos 21 gramos de carbonato de calcio. C, 0,02 moles de... bueno, ese compuesto es el sulfato de sodio, creo. No, no es el sulfato de sodio. Sulfito, no me acuerdo.